Hoy nos vamos a meter de lleno en el viaje increíble de una joven protagonista de una historia del siglo XIX. Una historia que, ya veréis, arranca en lo que parece un final sin salida, pero que nos va a llevar a comienzos totalmente inesperados. Vale, situémonos. Año 1878. Y con esa frase, la joven Rachel nos abre la puerta a su mundo. Un mundo que, como veis, son esas vías de tren que se pierden a saber dónde. Es una imagen potentísima, ¿verdad? Un reflejo perfecto de cómo se siente ella, de su futuro, que es una completa incógnita. Ya se palpa ese aire de melancolía, ¿eh? Con esto arranca todo. Venga, vamos al lío, al nudo de la cuestión. La vida de Rachel, tal y como la conoce, está a punto de... Bueno, nunca mejor dicho, de descarrilar, porque de repente le dicen a ella y a su padre que se tienen que ir. Tienen que dejar su casa, esa pequeña casita en una estación de tren perdida de la mano de Dios, que ha sido literalmente todo su universo. Y aquí están nuestros protagonistas. Por un lado, Rachel, que sí, es una chica joven de la época, pero ojo, nada de delicada y ya está. Es una manitas con la mecánica, pero una manitas de verdad. Lo mismo te arregla un reloj que se pone con la maquinaria de un tren. Y por otro lado, su padre, Joseph, un maquinista de los de antes, orgulloso de su oficio. Para él esto de la jubilación forzada no es un «qué bien a descansar». ¿Qué va? Es el fin de su vida, de su mundo, de la era del vapor que era su razón de ser. Así que imaginaos el panorama. Los dos asomados a un precipicio. Y es que están solos, pero solos de verdad. Pensad que en esa época la familia era el pilar de todo. Si no tenías familia, no tenías red, no tenías nada. Y ellos, nada. Cero. Su única conexión con el mundo es un tío abuelo que se fue a Australia, una figura casi de leyenda de la que solo saben por alguna postal antigua. La emigración para ellos no es una aventura, es un clavo ardiendo, un hilo de esperanza finísimo, casi invisible. Y claro, justo en el peor momento, cuando parece que ya no hay salida, llega un tren. Y de ese tren se baja un desconocido. Un hombre que, en teoría, solo viene a ocupar lo puesto del padre de Rachel. Lo que nadie sabe es que ese hombre va a poner sus vidas patas arriba. ¿Y quién es este hombre? Pues se llama Raúl Grenzen. Es el nuevo ingeniero. La historia nos lo pinta joven, guapo, fuerte, pero lo importante, lo que de verdad hace clic aquí, es la conexión brutal que tiene con Rachel. Y no es solo que se gusten, que también. Es algo más profundo. Es un chispazo intelectual. Se reconocen el uno en el otro, en esa pasión que comparten por la mecánica, por los motores, algo, por cierto, rarísimo para una mujer en aquellos tiempos. De hecho, las propias palabras de Raúl lo dicen todo. Fijaos, él no ve solo una señorita delicada, ve a una joven inteligente. Eso, en el siglo XIX, era toda una declaración. Reconoce su valía más allá de las apariencias. Y eso, claro, crea entre ellos un vínculo de respeto que es la base de todo lo que vendrá después. Bueno, pues agarraos porque aquí viene el primer gran giro de guión de la historia, un giro que lo cambia absolutamente todo, y que convierte a Raúl, el chico que venía a quitarle el trabajo a su padre, en un posible salvador. La conexión es de película, de verdad. Resulta que el famoso tío abuelo de Rachel que emigró a Australia era el abuelo de Raúl. Y su última voluntad antes de morir fue precisamente esa, que su nieto, Raúl, buscase a la familia que había dejado en Europa. Así que de la noche a la mañana, Raúl y Rachel descubren que son primos lejanos. El destino, jugando sus cartas. Claro, con esta revelación sobre la mesa, Raúl les hace una oferta que parece un sueño. Les ofrece empezar de cero en su rancho de ovejas en Australia. Y no es solo un techo, es una salida, un billete de ida para escapar de toda esa miseria y esa incertidumbre. Es la promesa de un mundo nuevo, muy, muy lejos de esas vías de tren que ya solo significan un final. Pero ¿qué pasa? Que el orgullo de Joseph, el padre, es muy grande. Él no puede aceptar lo que considera caridad, así que rechaza la oferta. Eso sí, en un momento que parece casi una premonición, le arranca una promesa a Raúl, que pase lo que pase, nunca dejará a Rachel desprotegida. Y esa promesa, madre mía, va a ser mucho más importante de lo que nadie imagina. Así que nada, padre e hija emprenden el viaje solos, con esa pequeña esperanza de un nuevo comienzo, que se va a hacer añicos muy, muy pronto. El viaje va a dar un giro de 180 grados, y para mal. Su primera parada es una posada en la ciudad. La historia nos cuenta que Joseph está agotado, pero no es solo cansancio físico del viaje, es el peso del alma, el peso de haberlo dejado todo atrás. Se va a la cama a descansar y esa será la última vez que lo haga. A la mañana siguiente, Rachel se encuentra con lo peor. Su padre ha muerto mientras dormía, y así, de golpe, el único apoyo que le quedaba en el mundo, su único pilar, se derrumba. Ahora sí, que está completa y absolutamente sola. Pero lo increíble es que la historia no le da ni un respiro, ni un segundo para llorar a su padre.
porque su duelo se ve interrumpido de la forma más brutal posible. Hay que entender que, en esa época, una chica joven y sola era una presa fácil, y esa posada, que parecía un refugio, se va a convertir en una auténtica pesadilla. La posadera, una tal Apolonia, que al principio parecía tan maja, pues resulta que de maja no tiene un pelo. Engaña a Rachel, que está destrozada y no se entera de nada, y la deja sola, a merced de su sobrino, Henry. Un tipo al que describen como un bruto, un animal. Y el horror se desata. Las palabras de Henry son para helar la sangre. La ataca, la agrede, diciéndole que va a ser suya, que su tía se la ha prometido como si fuera un objeto. Es, sin duda, el momento más oscuro y peligroso de toda la historia para Rachel. Y entonces, justo cuando todo parece perdido, la puerta se abre de golpe y aparece Raúl, cumpliendo su promesa. Había vuelto a buscarla. Se lía a golpes con el agresor y consigue salvar a Rachel de esa situación límite. Después de esta experiencia tan traumática, por fin la historia empieza a ver la luz. La tragedia da paso a una nueva etapa. Empieza un nuevo viaje, esta vez juntos, un viaje que los va a llevar literalmente al otro lado del mundo, hacia un futuro que ninguno de los dos podía ni soñar. Lo que sigue es un auténtico torbellino de acontecimientos. Para protegerla, porque en esa época una mujer necesitaba el amparo de un hombre, Raúl le pide matrimonio. Y durante ese larguísimo viaje en tren y luego en barco hasta Australia, esa relación de protección se convierte en amor de verdad. Y no solo eso, descubren que Rachel está embarazada. El viaje termina cuando por fin llegan al impresionante rancho de Raúl en Australia. Pero esperad, que aún queda una sorpresa más. El destino les tenía guardado un último regalo. Rachel no tiene un hijo, tiene dos, unos mellizos preciosos. Un niño, al que llaman Joseph, claro, en memoria de su padre, y una niña, Lizzie. La vida, que a veces es así de generosa, se abre paso por partida doble. Y el círculo se cierra con un último pensamiento de Rachel para su padre. Esa chica triste, llena de dudas, que miraba las vías del tren sin saber qué hacer, ya no existe. Ahora es una mujer que, a pesar de todo el dolor que ha pasado, se siente enormemente afortunada, feliz, una esposa y una madre. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Que creo que resume a la perfección el espíritu de esta historia. De una vía que se acaba, de un callejón sin salida. ¿Cuántos viajes nuevos pueden empezar? Es una reflexión muy potente sobre cómo a veces los peores finales son, en realidad, el pistoletazo de salida para los comienzos más increíbles.